Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, qué bueno. Gracias por venir. De nada, ¿no? Bueno, está bien. No pasa nada. Arriba, ¿me ven bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo perfecto? Joya, porque yo no los veo. Solo sepan eso. Sé que están arriba, pero no los veo. ¿Está bien? No, ya sé. Perdón, chabón, pero... Es una cagada, pero... El tema es que tengo las luces que me la redan y no veo arriba. Está bien, pero bueno, acá estamos. Bienvenidos. Sí, bueno, joya. Qué bueno estar en Rosario. Muy contento de estar acá. Te viniste en camisa vos, maestro. Gracias. No sé por qué está gracioso eso, pero está bien. En serio, gracias por haber venido. Mira, todo en remera, todos crotos de remera. Vos, camisita para el chabón este, se la merece. Está bien, maestro. ¿Usás siempre camisa? En ocasiones especiales. Y vos, mira, vergüenza. En short, en zapatillas sin marca. ¿Te parece a vos? No, ¿qué marca son esas zapas? ¿Son de marca? ¿Eh? Vans. Ah, no, son de marca, está bien. Igual, re elitista el chavo, ¿viste? Onda. Te tenés que ir de acá. ¿Me escuchaste? Bueno, vos, maestro de camisa, ¿de dónde sos? ¿De acá de Rosa? ¿Sos rosarino? Nacido y criado en Rosario. Pero está bien, naciste y te trajeron al toque. A los 2 años. Ah, mira, sos... Bueno, bien. O sea, no tenés mucho recuerdo de la capital. Está bien. Bueno, joya. ¿Y la chica que está al lado es... ¿Qué relación tienen? Es mi novia. Ah, bueno. Está bien, claro. Pues ella miró como... Preséntame al público. ¿Son novios hace mucho? 3 años. 3 años y medio. ¿Año y medio dijiste? 3 años y medio. 3 años, año y medio. Digo, la verdad, pensé que habías... Bueno, nada. ¿Y vos también sos rosarina? Joya, bueno. ¿Y vos también, vos naciste en Rosario o...? 100% rosarina, se lo echás en la cara, ¿no? Como... ¿Qué haces, 95%? ¿Todo bien? ¿Si alguien me vio en vivo alguna vez a mí o no? Allá, bueno, está bien. ¿Alguien vio desubicado mi show anterior en YouTube? Bueno, esto es un show distinto, nada. Para que se queden tranquilos, que no es lo mismo. ¿Te imaginas? Arranco y es como, joya, lo mismo, buenísimo. Lo mismo que vi gratis. Este es un show distinto que arranqué a hacer más o menos septiembre del 2018. Me muevo a un departamento, tuve una etapa nueva en mi vida, yo re contento. Me compro un aire acondicionado, se venía el verano, me compro el aire, pasan 2 semanas, no me lo venían a conectar. Llamo a Garbarino, ¿viste? Digo, loco, no me viene a conectar el aire. Y me dice, a ver, pasame tu DNI. Le paso el DNI, me deja esperando un rato. Me dice, che, no estás en la base de datos. Le digo, maestro, pero lo compré con la tarjeta de crédito. Me dice, a ver, pasame el número de tarjeta. Y dije, bueno, vamos a confiar en alguien que no conozco, joya. Le paso los números de la tarjeta, ¿viste? Me dice, pasame el código de atrás. Y digo, me va a robar la familia, es obvio. Le paso el código, ¿viste? Yo siempre flasheo que se va a comprar algo en Mercado Libre o algo así, ¿viste? Me deja esperando 20 minutos yo comiéndome la cabeza. Onda, no, me va a robar, qué paja. Vuelve y me dice, no hay ninguna compra hecha con esta tarjeta de crédito. Digo, maestro, pero la compré y no sé qué decirte. Y justo miro el mail y era Frávega, ¿puedes creer? Digo, la puta madre. ¿Qué hago? Le digo, ¿viste? No sabía qué hacer, ¿viste? Digo, ya fue. Che, maestro, ¿qué pasa? Es Frávega. Y me dice, la concha de tu madre, me dice. Y al toque me dice, perdón, señor. Y me gustó el contraste de la concha de tu madre a perdón, señor. Igual, nada. Que me voy a enojar. Le dije, está todo bien. Tampoco me iba a poner en ortiva, ¿no? Le hice perder 20 minutos valiosos de su vida, pobre chabón. Pero bueno, nada. Acá estamos. No, siempre chequeo la parte del chori porque... No, boludo, posta en un show en Miramar hace unos años, salgo, empiezo a hablar con la gente, ¿cómo están? ¿Viste? ¿Todo bien? Nadie contestaba, estaban todos como... Todos re tensos, ¿viste? Allá, ¿viste? Nada. No me había dado cuenta, estaba con el calzón para afuera. Sí, aparte un calzón verde, medio fluorescente, medio bardero, como... ¿viste? La gente estaba como, ¿qué es esto? Se va a escapar el chori, tenemos que aplaudir. Es un asco esto, es parte del show. ¿Qué pagamos, viste? Estaban todos como cuestionándose todo. Y nada, una chica de la tercera fila, por suerte, me dijo, che, tenés el
calzón para afuera. Y yo así como... Dije gracias y salió todo bien. Pero fue un momento medio de tensión feo, ¿viste? Que me hizo acordar a cuando yo era chico, cuando tenía más o menos 11 años. Estaba en clase de matemática, todo normal, todo perfecto, estábamos aprendiendo, la profesora enseñando y de repente le vino la profesora. Sangre en la concha directo, todo el sapito mojado, ¿viste? Estábamos todos mirando como, nah. Boludo, le sangra la concha, cualquiera. A nosotros nadie nos había hablado sobre menstruación, no sabemos ni qué era la palabra menstruación. Ignorancia pura. Estábamos como, no. Pobre mujer, aparte tenía un pantalón blanco, ¿viste? Como que apareció medio milagro, ¿viste? Como, oh. Y nosotros fuimos a un colegio católico, ¿viste? Y como que, ¿vieron que están las vírgenes que lloran sangre? Bueno, era la concha que llora sangre para nosotros. Y estábamos como, no puede ser, boludo. Y salta un amigo y dice, boludo, le pegaron un tiro en la concha. Y aparte lo dijo con tanta seguridad que dijimos, este chabón sabe de heridas de bala de concha, ¿viste? Y le preguntamos, che, ¿pero qué pasó? Dice, no, algún francotirador o algo. Y de repente éramos 3 pendejos mirando por la ventana a ver si había alguien con un chumbo. Y obviamente no había nadie, pero decíamos, che, qué grosa que sigue dando clase, ¿no? Como que se preocupa por el futuro de nuestro país. Un tiro en la concha y dijo, no, voy a moldear mentes. El futuro del país es más importante. Che, para una pregunta a las mujeres presentes. ¿A ustedes, antes de que le venga la primera vez, les explican el proceso que va a pasar en su cuerpo? ¿O de repente les viene y es como, bueno, suerte en tu vida, manéjate, nena? Levante la mano. ¿Les explican? ¿A quién no le explicaron? Ponele. La chica, vos, ¿cómo es tu nombre? Florencia. Florencia, ¿no te explicaron nada? No, cero. ¿Y te asustaste la primera vez que te vino? No te asustaste. O sea, no sabías nada, te sacan a la concha y estás como, estoy tranca. Pasa nada, después va a estar todo bien. A mí me llega a sangrar el pito un poquito, me pego un tiro, boludo. No voy ni al médico a ver qué tengo, así me suicido a los 11 con una pistolita así chiquita. Che, Florencia, ¿qué hiciste? ¿Le contaste a tu mamá, a tu papá? Flasheás como esas cosas que no sabes qué hacer al principio, tipo toalla, agarrás cualquier Toalla, claro, de una. No, está bien, lo entiendo perfecto. cosa. Preguntás, ¿qué onda? Me preguntás, ¿y tu mamá qué te dijo? Ni me acuerdo. Ni te acordás. Pues medio que te felicitan, es como te hiciste señorita, como que era una mesa antes, no entiendo, muy raro eso. Una chica me dijo que apenas le vino la otra vez en un show, me dijo, apenas me vino, le quería contar a la vieja no estaba. Entonces va y le cuenta al viejo, ¿viste? Va y le dice, papá, me vino. Y el viejo la mira y le dice, anda a ponerte 5 bombachas rápido, le dice. Va, se pone 5 bombachas, o sea, 1, 5. Vuelve y le dice, papá, sigue sangrando. Y le dice, no sé entonces. Me dio ternura porque es algo que yo haría de ignorante que soy. Y hay mujeres que usan tampón y otras que usan toallita, ¿no? Es lo más popular, ¿o no? El tampón y la toallita es lo más popular, ¿o no? Está la copita menstrual, que, bueno, seguramente hay un par de chaboncitos que no tienen ni idea qué es la copa menstrual. No se preocupen, no se sientan mal, yo lo aprendí hace poco, se lo voy a explicar. ¿Está bien? Está todo bien. No se sientan mal, ahora van a aprender. La copa menstrual es un cono de silicona que la mujer se pone en la vagina, menstrua y después se toma la sangre. No, mentira. No, después lo lavo en agua hirviendo y lo puedo usar muchas veces, está buenísimo. Salvas pandas, nada, está re bueno. Lo puse a usar como 10 años, es más caro, pero es como una inversión. Es como comprar un lavarropas, ¿viste? En vez de mandar a Laverrap para que te lo laven, bueno, te compras un lavarropas y a los 5 años amortiza el precio y recuperas la inversión. Nada, eso. Con la copita menstrual pasa lo mismo. Para que no sabía, ya lo sabe. Yo entiendo que existe la copita menstrual, pero si haces un censo mundial de todas las mujeres del mundo, de qué producto femenino usa, el tampón y la toallita es lo más popular, ¿o no? A eso voy. ¿Y de qué depende usar tampón o toallita? ¿Qué es lo que te hace decidir voy a usar tampón o toallita? La situación, o sea, la actividad. ¿Pileta? Tampón, si no pañal, claro. ¿Para andar a caballo? Tampón, ¿no? Vas como más. ¿O no? ¿No? Sí, ¿no? Me imagino, no sé, qué sé yo. ¿Y el tampón cuánto lo puedo dejar adentro para que absorba más o menos? ¿Una semana? Más o menos, ¿cuánto es que se puede dejar adentro, pero para que absorba bien, digo? 4 horas. ¿Cuánto? 4 horas. ¿4? Tenés que ir cambiando todo el tiempo. Bocha de guita en tampón se gasta entonces. Qué garrón, boludo. Claro, una semana te queda un chocolate Milka, claro, cualquiera, mano. ¿Saben que la llamé a mi hermana para preguntarle sobre menstruación? Porque me agarró la duda, ¿viste? A ella le explicaron, ¿viste? No sé cómo le había vivido ella. Le pregunté y me dijo, sí, que apenas le vino, le contó a mi vieja la felicita y le dice, anda a contarle a tu papá que se va a poner feliz. Ella va, le cuenta a mi viejo y me contó que mi viejo se largó a llorar de la emoción.
Se emocionó y tiene sentido. O sea, mi viejo vio nacer a mi hermana, la vio crecer, se desarrolló y ahora le vino. Y se emocionó. Y la verdad dije, qué hermoso, qué lindo. Posta dije, qué zarpado. Nunca vi llorar a mi viejo. Y dije, posta que me puse re contento. Pero también me dio envidia porque, claro, yo cuando acabé por primera vez... A nadie le importó nada, ¿viste? Yo estaba todo acabado, todo confundido ahí. Todo guasqueado solo en mi casa ahí como... Toda la silla de la compu rota, ¿viste? Ahí como... Hubiese sido raro igual, ¿no? Que caiga el cuarto de mi viejo, ¿viste? Como, papá, acabé, ¿qué hago? Tipo, salí de acá degenerado de mierda. Me chupa un huevo tu vida, descubrite solo, animal. Claro, ¿qué me iba a decir el chavo? Che, una pregunta. ¿Hay grupo de hombres que se conozcan desde pequeños? Grupo de amigos de hombres que se conozcan desde pequeños. ¿Hay alguien? Si están arriba, a ver. Ahí esta primera fila. Ustedes, maestro, ¿cómo es tu nombre? Yo, Juan. Juan. ¿Y el de al lado? Nicolás. Nicolás. ¿Y el otro? Manuel. ¿Eh? Manuel. ¿Cómo? Manuel, ¿te llamás? Listo, perfecto. Y una pregunta, ¿desde qué edad se conocen? Mucho. Bueno, pero... Como... Mucho, como que le da paja hacer como... Pero más, se conocen desde chiquitos. Listo, perfecto. ¿Quién llegó primero a la pubertad de los tres? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el primero que se desarrolló antes? ¿Quién, ¿Yo sos? Juan, listo. Y una pregunta a los otros dos. ¿Le tenían envidia a Juan por desarrollarte antes que ustedes o no? Un poquito, ¿no? Gracias por ser honesto, chabón. Porque sí, ¿no? Porque se desarrolló antes, ¿y yo qué onda, boludo? Yo le tenía mucha envidia a mi amigo Bruno, se llamaba. El chabón tenía pelos en el orto a los 11 años. Pelos en el orto a los 11. Yo tenía un clítoris chiquito que estaba saliendo. Y estaba contento, como que bueno, un pito. Este chabón, pelos en el orto. Iba por el vestuario como, yeah, miren mis pelos. Y todos como, qué campeón Bruno, es un genio este chabón. Era nuestro rey, solo por tener pelos en el culo. Ahora ya tengo pelos en el orto, pero ya no tiene gracia, ¿viste? Como que tengo 35 años, no me siento especial con pelos en el culo. Todo el mundo tiene pelos en el culo a los 35. No me siento especial, es como cuando vas a un casamiento, ¿viste? Te pones el traje, te mirás al espejo y decís, che, qué fachero que estoy. Y llegas al casamiento en tanto de traje y decís, loco, parece que laburamos todos juntos ahora. Aparte que me encantaría que me chupen el culo alguna vez. Sí, chabón. Nunca me chuparon el orto, boludo. Y nada, ni mi novia, ni mi exnovia, ninguna de las chicas que tuve, ninguna me chupó el culo. Y, ¿viste? Y yo como que me siento mal, ¿viste? Porque me lavo, hago todo. Estoy como abierto a que pase y nunca pasó nada. Para algún hombre le chuparon el orto acá, levante la mano. ¿Qué hombre? Quiero ver nomás. ¿Algún hombre le chuparon el culo acá o no? Está bien, nada, es una... ¿Cómo? Ahí está. Bien, maestro. No te veo, pero sé que estás ahí. Tranquilo. Un aplauso para el maestro que se abrió. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo es tu nombre? Nahuel. Te voy a hacer una pregunta, Nahuel. ¿Qué consejo me puedes dar para que pase? Porque ni mi novia, ni ninguna, ¿viste? Y yo como que... Bueno, claro, ¿ves? A vos se te dio. Porque a mí no se me dio, chabón, porque me dicen, pedilo. Sí, pero no es algo que se pide, es algo muy heavy para pedir. O sea, si ella lo quiere hacer por motus propio, está buenísimo. Pero no me da para decirle, mi amor, me comés celoso, dale, por favor. Es una falta de respeto y esa es la forma más tierna de pedirlo y es un asco. Aparte mi novia vio el show, no es que no vio el show, claro. Lo vio bocha de veces, ¿viste? Termina cada show, yo estoy como, jejeje. Y ya está como, no te voy a chupar el culo. Y está bien, digo, tiene sus razones, ¿no? Sale caca del culo, no es que sale Nutella, la entiendo perfecto. Si sale sin Nutella, como bueno, después te hace una tostada, qué sé yo. Aparte, posta, no sé cómo sos vos, chabón, pero todos los chabones que conozco, le chuparon el orto, son como flaquitos, ¿viste? Medio chiquitos, más maleables, ¿no? Yo mido 2 metros, soy como soy un orangután, boludo. O sea, chuparme el orto a mí es zoofilia, ¿entiendes lo que digo? Está prohibido por ley. Mi novia iría en cana si lo hace. Estaba hablando del grupo de amigos. Saben que mi grupo de amigos siempre me preguntan si yo era el gracioso del grupo, porque hago stand-up, tiene sentido la pregunta, y la verdad, no era el gracioso del grupo, posta que mis amigos como que son todos muy graciosos, como que no me destacaba. Pero lo que sí era el que siempre quería llamar la atención.
Y tenía distintas formas de llamar la atención. Una era esta, ¿me ven bien ahí? Parece una boludez, pero es re difícil, les juro. Y otra cosa que hacía para llamar la atención de mis amigos era que me tiraba pedos fuertes. Ya sé, es un asco, ya lo sé, pero no me juzguen. Era mi única forma de conectar con mis amigos. No tenía otra aptitud social, me tiraba pedos fuertes y me decían, boludo, altos pedos. Yo decía, ¿querés ser mi amigo? Y para hacer humor con pedos hay como una delgada línea, ¿no? Porque puede ser o muy gracioso o un asco, ¿no? Como que no hay punto medio, ¿no? Claro. Por ejemplo, a ver, el maestro, ¿cómo es tu nombre? Santiago. Santiago, imagínate Santiago, te tiras un pedo ahora, así re fuerte. La gente de atrás, la gente de arriba va a estar feliz, ¿no? Porque el ruido de un pedo es medio automáticamente gracioso. Pero imagínate, Santiago, estás en un velorio. Estás en un velorio re triste, llorando, mirando el cajón como... Y ves un abuelo de 104 años que viene con una rosa a la mano, se acerca, ¿viste? Está como... Y mira el cajón, que está el nieto, ponele. Está el nieto en el cajón. Tranqui, no se preocupen, no existe. ¿Cuán sensible tenés que ser para ponerte mal por un nene hipotético que no existe? Hay un nene que no existe, se murió. ¿Qué va a pasar con su familia imaginaria? Santiago, estás ahí mirando, está el abuelo como... Y vos mirás, viste, a ver qué onda. Y el abuelo tira la rosa y justo cuando la tira hace... Y se caga justo en ese momento. Santiago, la verdad. Quiero que seas honesto conmigo, quiero que te transportas a esa situación, ponete ahí y decís, ¿te reirías o no? La verdad. Lamentablemente sí. ¿Te reirías? Mira, sos medio oscuro, Santiago, está bien. Yo porque a veces pienso que como que el humor es tragedia más tiempo, ¿no? Como que capaz que, no sé, yo no sé, capaz que me río, capaz que no. Yo siento que no me reiría, capaz que lo abrazaría al abuelo, ¿viste? Como, abuelo, no pasa nada, no, me cagué justo, nene. Capaz al tiempo me acuerdo y digo, qué bueno que estuvo cuando se cagó el abuelo, justo cuando tiró. La rosa, alto timing tuvo el chabón. Santiago, un enfermo, se cagó de risa. Claro, cuando me acuerdo, cuando tiró la rosa, ahí me río. Cuando tiró la rosa como la abuela de Titanic. ¿Vieron Titanic, la película? ¿Vieron al final que está Rose, la abuela, ahí, con la piedra preciosa? ¿Vieron eso? Y va a la punta del barco, mira el océano y hace... ¡Ja! ¿Vieron ese ruidito que hace? Me pareció lo más colgado de la película, porque dije, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué no es que la señora venía haciendo ese ruido y decís, es el ruido de la señora? No es que se subió el Titanic y empezó a saludar a la gente como, como bueno. O estaba con DiCaprio en el auto como, perfecto, y al final hace, y cierra. Pero no, lo hicieron para joderme la cabeza. Para mí es una escena que grabaron un montón de veces y esa es la que mejor quedó. Está James Cameron, el director, ahí como, luz, cámara, acción. Señora, ¿por qué hizo ese ruido? ¿Qué ruido, señor Cameron? Hizo un ruidito que no está en el... ¿Usted leyó el guión, señora? Sí, señor, está ahí con mi nieto. Bueno, tranqui, nada, se haber confundido, no pasa nada. Bueno, vamos de vuelta. Luz, cámara, acción. La concha de la lora, boludo. No, boludo, si no se está dando cuenta, hace 6 años estoy con la misma señora, boludo, me estás jodiendo. Señora, ¿vio que el guión dice tirar piedra y ahí corta? Usted está haciendo y no sé por qué, señora. Es que no sé bien qué río me habla, señor. No, tranquila, señora, tranquila. Tranquila, no pasa nada. Vamos a respirar un poquito. ¿Está mejor, señora? Bueno, tranqui. Vamos de vuelta, tira la piedra y nos vamos cada uno a su casa. ¿Está bien? Luz, cámara, acción. Bueno, ya fue. Me chupan huevo esta película. ¿Qué querés que te diga? Que la gente flashee. Decimos todo casi. Está todo bien. El final nomás un poquito, pero bueno. Voy a abrir la agüita, permiso, Tuki. Ahí va. Che. ¿Te hacen reír los pedos a vos, maestro? Son graciosos, ¿viste? Demasiado graciosos. ¿Alguna vez se tiraron un pedo y quisieron tapar el olor con gritos cuando viene la gente? Como que te tiras el pedo y viene la gente, estás como, no pasa nada acá.
Y la gente está como, qué olor a mierda que tenés al lado. Y sí, chabón, no se va a ir el olor porque grites. Qué estupidez, pero lo he hecho bocha de veces. Aparte, qué flasheo que me tiro el pedo, entra alguien al cuarto, me ve como, oh, no, ese está cantando, no fue. Acá en Rosario hay Uber. Pero hubo intento de Uber, ¿no? Sí. Pero ganaron los taxistas, ¿no? Claro. Paliza, ¿no? Le pintaron la cara. Va, bueno. Y allá, bueno, allá en Capital también. O sea, sigue Uber, pero estoy casi seguro que no es legal. Pero está todo como que por lo menos están conviviendo, ¿viste? En Buenos Aires hubo una época que estaba todo mal, onda, era como, o sea, ilegal, pero como, onda, el chabón te escribía, el de Uber te ponía, te decía, che, subí adelante, por favor, capaz no mata. Y yo rebancaba la parada, ¿viste? Me metía en personaje, me subía, le digo, loco, cualquier cosa somos primos, dale, gracias, chabón. Y arrancaba el viaje, ¿viste? Me da adrenalina, sentía que estaba yendo a comprar Paco, no sé por qué. Llegamos a un semáforo, digo, no, tachero. A la cuenta de 3 nos reímos, dale. Dale, gracias. 1, 2, 3. Le choco la mano, ¿viste? El tachero ahí como... La otra me tomó un Uber, era una chica de Venezuela. Me puse a hablar con ella. Le empecé a preguntar, ¿viste? Che, ¿qué onda el país? ¿Te gusta? Me dice, la verdad, este país es una maravilla. Estoy trabajando, me estoy manteniendo. Con la plata que gano acá, mantengo a mi familia en Venezuela. Este país es la salvación para el pueblo venezolano, me dice. Y dije, wow. Qué lindo escuchar algo tan positivo de este país, ¿no? Con cada persona que hablo es tipo, este país es una poronga. Nos vamos a morir mañana. Y yo pienso medio parecido, pero estuvo bueno escuchar algo tan positivo. Y al toque me dice, igualmente hay mucha gente muy cerrada respecto a la inmigración, me dice. ¿Cómo es eso? Sí, hay gente muy cerrada y la verdad no entiendo. Este país se hizo a base de inmigrantes. ¿Cómo puede haber gente cerrada respecto a la inmigración? Digo, sí, es un buen punto. Sí, hay gente muy violenta. La otra es en mi edificio, una persona puso un cartel en un ascensor que decía, fuera venezolanos de este edificio. ¿En serio? Le digo. Sí, me dice, ya casi llorando la pobre piba. Y al toque me dice, aparte yo no soy un peruano que viene a vender merca, me dice. Venía re bien, ¿viste? Parecía una charla TED, yo estaba como re inspirado, como aguante Venezuela. Terminé diciendo, ay, media prejuiciosa era al final la venezolana. ¿Saben qué? La otra vez mirando noticias me di cuenta lo egoísta que soy, boludo. Como que me di cuenta que si una noticia no me afecta a mí personalmente, medio que me chupa un huevo. Yo trato de hacer el proceso, ¿viste? Como que miro y como que digo, loco, pobre gente, boludo. Qué garrón. Como dale, ¿viste? Como que estoy esperando como que salga algo, estoy como... Y por dentro es como te chupa un huevo esto, boludo. No va a salir nada. Y me siento medio mal. ¿Alguien se siente egoísta acá? Levanta la mano. Gente egoísta, levanta la mano. El maestro, ¿cómo es tu nombre? Iván. Sos una persona egoísta. ¿Con quién viniste, Iván? ¿Tu novia es ella? Perfecto. ¿Es una persona egoísta, Iván? ¿Das fe? A veces. Bueno, está bien. Pero para vos sos 100% egoísta, maestro. Está bien. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta, Iván. ¿Está bien? Te vamos a poner a prueba. Igual tranquilo, está todo bien. Bueno, te vamos a poner a prueba y eso... Bueno. ¿Qué preferís, Iván? ¿Que explote todo Colombia? Mueren todos los colombianos. Mueren abuelos colombianos, mueren bebés colombianos. Aprenden a caminar, hacen... Enchastre de bebé, Iván. Es un buen nombre de una banda de punk rock, ¿no? Enchastre de bebé. O de una clínica de aborto también. Es como un buen... Es un buen nombre nomás. Bueno, pará. Iván, ¿eso o que le corte medio brazo a tu viejo? Responde solo Iván, por favor. ¿Mueren todos los colombianos o medio brazo a tu papá? Iván. Medio brazo. Sí, o sea, acá. Fíjate, la mitad de brazo de tu viejo. Zrácata, así. Medio brazo a tu viejo. Iván, no sos tan egoísta, muy bien. O sea, preferís que vivan todos los colombianos y te bancás a tu viejo diciéndote, Iván, la concha de tu madre, nene. Mirá cómo quedó, Iván. Pará, papá, no me toques, papá, con eso, por favor. Está bien. Igual que a tu hijo le falte medio brazo, Iván, o sea, es un garrón, pobre, pero te haces bueno puré de papa. Eso está bueno, porque no se entendió, ¿no? Porque con el muñón te pisa las papas joyas, tipo, cerracatata.
El garrón es cuando vienen amigos a comer a casa, ¿viste? Como chicos quieren probar, es como, no, gracias, Juan Carlos, tranqui. Vamos a una pizzería acá a la vuelta, no te preocupes. O le puedes comprar el brazo de Scioli, Iván. No lo digo joda, posta, esto no es joda. El brazo de Scioli está increíble. El brazo ortopédico, ¿lo vieron? Está re bien hecho, está como que tiene los deditos re bien marcados. ¿Lo vieron? Como que no importa lo que esté haciendo Scioli, el bracito está ahí re firme, como... Capaz está saltando el chabón y el bracito está como... Si algún día tengo un accidente, digo, loco, hablen con el proveedor de Scioli. ¿Qué usará Scioli en un recital de AC/DC? ¿No? Está como... Che, todavía no arrancó Daniel, ¿eh? Sí, ya sé, es el único que había, boludo. ¿Me estás jodiendo? Y arranca como... ¡Woo! ¡Vamos, Angus! Como le rompe este chabón con la viola. ¡Woo! Y termina, che, alto recital, la verdad. Qué lindo ese rock and roll, che. Así que, Iván, sos una persona egoísta, pero hoy aprendiste que no sos tan egoísta. Bueno, como tu novia dijo, no es tan egoísta, la verdad. Muy bien. ¿Quién se considera una persona no egoísta directamente? Que dice, yo que desde su lugar de ser humano o trata de ayudar o simplemente ve una noticia que no le afecta directamente y capaz se emociona. ¿Alguien? ¿Ni una persona? Ahí está, yo. ¿Quién dijo yo? Bueno, tranquilo, maestro. Perdón, la escuché primero a ella. No tengo nada en contra tuyo. ¿Está bien? Gracias, maestro. Se nota que sos una persona que piensa en el prójimo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Qué bueno que te llames yo. Te voy a hacer una preguntita, ¿está bien? Malena. ¿Qué preferís, Malena? Salvarle la vida a un africano, ¿no? Está muerto de hambre y está enfermo. Lo salvás del hambre y de la enfermedad. Gracias a vos, va a la universidad, consigue un trabajo, te llama para agradecerte, te dice, Malena, muchas gracias por salvarme la vida. Que vivió en Cuba mucho tiempo, por eso. Hizo un máster allá, le diste un futuro zarpado. ¿Vos sos de Rosario? No, tengo 2 hijos. ¿Qué? Soy de Rosario, compré zapatillas ayer. Malena. Responde lo que te pregunto, Malena. ¿Sos de Rosario o no? Listo. Vamos ahí. No nos vayamos de tema porque vamos a estar 6 horas. Malena, tranquila. Tranquila. Sos de Rosario. Está bien, listo. Cae el chabón. A tu casa en Rosario en el 2032. ¿Está bien? Cae. Le cocinas algo, ¿viste? Navidad. Navidad, le está cocinando algo, un asadito. El chabón está ahí contándote todo lo que vivió gracias a tu decisión. Vos feliz de la vida. Chocha diciendo qué hermoso. Todo lo que vivió, ¿viste? Vos empapándote de todo, te cuenta, vos emocionada, diciendo qué lindo. Aparecen sus hijitos. Tuvo 2 hijos, Malena. Gracias a vos. Aparecen como vos, Malena. Tuvo 2 hijos. Y aparecen y te miran y hacen... ¡Ah! Y vos decís, ¡ay, qué lindo! Y él dice, a la cuenta de 3, sorpresa para Malena. 1, 2, 3. Y dicen, Malena, muchas gracias por salvarle la vida, Malena. Gracias a vos estamos vivos, Malena. ¡Ah! Y vos te largás a llorar de la emoción, decís, qué lindo momento estamos viviendo en mi casa de Rosario, vamos a comer un asado, y los abrazás. Eso o $4 millones, así, taca, taca. Esperá, un segundo, responde solo Malena, ya sé lo que ustedes quieren. Tengo una leve luz de esperanza en Malena. Malena, $4 millones, no pagás impuestos, todo para vos. O generaciones de africanos. Bueno, Malena. La plata va y viene, Malena. Muy bien, Malena. La verdad, te felicito. Yo ni a palo, pero es mucha plata. Igual yo creo que hasta el africano le diría, Male, tranqui, no te preocupes. Yo me muero acá en la arena, no te preocupes. Entiendo perfecto, es mucha plata. Vieron que se puede hacer chistes sobre africanos muertos de hambre porque nadie tiene un primo africano o algo así. Puedes hacer chistes sobre, no sé, reforzar estereotipos o enfermedades. Es como, no puedes hacer chistes sobre eso. Africanos, que la chupen, tranquilo. Estaba hablando de este africano hipotético que estaba enfermo. Saben que yo tuve una enfermedad que se llama varicocele, no sé si saben lo que es, pero es que, bueno, que las venas de los huevos se te hinchan. Es gracioso, pero fue un garrón. Yo tenía 11 años, tenía un huevo así de grande, todo venoso. Nada, estuve un año sin decirle a nadie, boludo. O sea, tenía miedo de tener algo grave realmente, ¿viste? Tenía miedo de ir al médico y que me digan, che, te tenemos que matar, perdón.
Pasa un año, el huevo seguía gigante y dije, bueno, listo, pará. No sé, algo tengo que decirle a alguien, ¿viste? Y dije, le voy a contar a mi viejo. Pues yo con mi viejo tengo una relación bastante linda. Cada vez que tengo un problema o algo, siempre voy y le cuento a mi viejo. Mi viejo siempre me da un abrazo, me dice, Nico, no te preocupes, va a estar todo bien. Y me relaja posta, ¿viste? Dije, listo, le voy a contar a mi viejo. Voy al cuarto, le toco la puerta. Pasá, me dice. Entro. Yo al borde del llanto, con miedo, como... Me dice, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Digo, no sé, papá, creo que tengo algo que no sé qué es. Tranqui, decime, está todo bien. Y agarro, me saco, ¿viste? El pijama. Y mi viejo me mira y hace, ¡ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Yo no sé, papá, no sé. Tengo miedo. Y me mira y me dice, Nico, eso es cáncer, me dice. Cáncer. O sea, se dan cuenta de la brutalidad de todo esto, ¿no? Yo fui a buscar un abrazo de mi papá. Me dijo, tenés cáncer infantil en los huevos. Yo llorando, mi viejo desesperado, llamo a un amigo de él que es especialista en huevos, el huevero, no sé cómo se llama. Lo llama y le dice, mi hijo tiene un bebé en los huevos, no sé qué hacer. Tráemelo, le dice. Vamos directo a la guardia, viene el médico y me dice, mostrame los huevos rápido, me dice. Que creo que es el único contexto que está bien que un viejo te diga, mostrame los huevos rápido, ¿no? Imagínate, estás en el Rapipao y viene un viejo y te dice, ahora mostrame los huevos rápido, nene. No, gracias, señor, voy a pagar mis impuestos y me voy a ir, ¿está bien? Le muestro los huevos, me dice, Nico, no te preocupes, va a estar todo bien, vamos a operar y va a salir todo bien. Y le dije, gracias, doctor. Y lo mira a mi viejo y le dice, che, vos no des más diagnóstico en tu vida, ¿está bien? Y mi viejo dice, mala mía, perdón. El médico se pone unos guantes de látex, dice, vamos a revisar, yo ya estaba desnudo, ¿viste? Él se agacha, me agarra un huevo, me mira, me dice, ¿te duele esto? Y yo le digo, no, estoy bien. Estoy bien. Joya. Me agarra un poquito más fuerte. ¿Te duele esto? Le digo, no, estoy bien. Perfecto. Vamos a hacer una última prueba. A la cuenta de 3, tosé, me dice. 1, 2, 3. Y yo no sé por qué entendí torcé. Y me agarré el pito y empecé a hacer así. Yo no entendía la relación, ¿viste? Pero era como, bueno, vamos a confiar en el chabón, tiene el diploma ahí, ¿viste? Y él estaba como... ¿Qué onda, viste? Me dice, tosé, me dice, ya enojado, y yo empecé... El chabón me dijo, tosé, yo le hice un helicóptero en la cara. El chabón lo miró a mi viejo con cara de, ¿qué le da a desayunar? Porno, está enfermo, está roto este pibe. ¿Saben qué? ¿Saben que antes de hacer stand-up yo fui a la Universidad Católica Argentina? Estudié Administración de Empresas, estuvo buena la experiencia, aprendí muchas cosas, conocí gente muy copada, estuvo lindo. En la UCA estuve de novio con una chica, 4 años más o menos. Me acuerdo con mi exnovia usábamos todo el tiempo la frase te amo. Todo el tiempo. Los dos, re molestos éramos. Para todo, ¿viste? Era como, buen día, te amo. Voy a comprar pan, te amo. Me tiré un pedo, te amo. Ugh. Y la frase te amo es una frase muy linda, muy fuerte, ¿no? Muy personal para estar usando todo el tiempo. Está bueno como administrar esa palabra, ¿no? Usarla en momentos específicos, que valga la pena, que tenga sentido, no malgastarla. ¿Entienden lo que digo? Claro, si estás teniendo sexo con tu pareja y están reconectados y acaban al mismo tiempo, ahí está bueno, ahí como te amo, todos babeados, todos flujeados, está buenísimo. Pero no cuando estás cagando y te quedás sin papel, ¿viste? Como, ¿puedes comprar papel que no hay? Sí, te amo, dale. En eso vas a gastar un te amo, ¿te parece? Yo por eso con Lu, mi novia, tenemos como un arreglo. Si ella me dice te amo a mí, yo le tengo que decir gracias. Y si yo le digo te amo a ella, ella me tiene que decir gracias. ¿Por qué? Porque me parece re hipócrita decir yo también en el mismo momento. A menos que sea la primera vez que se dicen, y ahí está bien porque, claro, capaz una persona está esperando que le diga y la otra le dice como te amo, yo también, ahí está bien. Y cuando están teniendo sexo y acaban al mismo tiempo y se largan a llorar, ahí también está bien. Después, cuando arranca la relación, me parece re hipócrita porque me parece imposible que las dos personas sientan la misma necesidad de decir te amo en el mismo momento, como dije antes. Por ejemplo, situación hipotética, domingo a la mañana, yo estoy tomando unos mates con mi novia, ella está tirada en el sillón leyendo un libro, ella es psicóloga, está leyendo a Freud, ponele, ¿no? Yo estoy tomando unos mates y la empiezo a observar, estoy ahí, viste, como mirando la posta, viste, ahí presente, pongo a mirarla y digo, wow, qué hermosa que es. Qué linda que es. Le empieza a pegar el sol, ¿viste? Y digo, wow.
Parece un filtro de Instagram, qué lindo. Empieza a sonar Jorge Drexler de la nada, ¿viste? Raquel. Y digo, ay, nuestra canción de cuando nos conocimos, qué lindo. Che, pero no hay nada enchufado, ¿cómo arrancó eso de la nada? Anda todo mal en esta casa, cualquiera, boludo. Y digo, qué locura, tenemos una vida sola y nos estamos rejugando, capaz vamos a ser viejitos juntos, qué hermoso. Y ya el cuerpo me lo pide, ¿viste? Ya le quiero, ¿viste? Decir, ¿viste? La miro, le digo, mi amor, ¿qué pasa? Te amo. Sí, ella me dice, yo también, es re hipócrita. O sea, ella está leyendo un libro de un chabón que dice que nos queremos coger a nuestras mamás. O sea, no tiene nada que ver con mi viaje, ¿entienden lo que digo? Te amo, yo también, callate, hipócrita, no mientas. La otra vez en un show me dijeron, a mí cuando me dicen te amo, yo digo yo más. Yo más. Yo más. Yo más. Yo más aparte de hipócritas de mala persona. O sea, lo que le está diciendo es, vos me amás, yo te amo mejor, imbécil. Tu amor es una poronga al lado del mío. ¿Ves tu amor ahí, tu forma de amar? Mirá, es una mierda. No digan yo más, es hiriente, ¿está bien? Relimado con el amor estaba hecho. Me acuerdo que a Lula conocí en un trabajo que tenía. Me acuerdo de la primera vez que la vi dije, wow, qué linda chica. Y en mi mente dije, algún día voy a tener algún tipo de conexión con ella. Relimado de mi parte porque nunca había hablado con ella y era como, voy a tener conexiones, como para enfermo, no la conoces. A todo esto yo nunca me animaba a hablarle, porque tenía miedo de cagarla. Entonces lo que hacía era que iba a los lugares donde estaba ella y la miraba. Ya sé, visto de su lugar es un enfermo que va a los lugares donde está ella, pero visto de mi lugar es un chabón que hace lo que puede. Pero sí, ella estaba comiendo y yo estaba como... A todo esto yo le había contado a mi amigo Juan, que ella me encantaba, y me acuerdo que... Nada, le conté, viste, Juan, me encanta Luli. Me dijo, qué bueno, Nico, te felicito. Y le dije, gracias, Juan. No, de nada, me dice. Bueno, quedó ahí. Al tiempo, yo estaba trabajando en la oficina, estaba ahí con un Excel, ¿no? Esto es un mouse, ¿no? Yo un problema en la mano y estoy bien, era un mouse, no se preocupen. Y de repente miro la máquina de café y estaba Luli en la máquina de café. Y dije, bueno, listo, la historia de mi vida. Voy, me acerco, me paro, la miro y no le hablo. Hice exactamente eso, me paro al lado, ¿viste? Estoy ahí. Y ella me mira, ¿viste? Con cara de que haces enfermo, ¿todo bien? Y yo estoy ahí como, bueno, no sé. Y veo de reojo que Juan, que estaba trabajando, se levanta. Estaba a punto de ir al baño y en vez de ir al baño, se me acerca, me mira la cara y me empieza a hacer... Yo estaba como, ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué está haciendo esto? Y seguía... Yo estaba como, boludo, ¿qué pasa? Y me hace... Y se va. Luli me mira temblando, así como... Onda, ¿qué está pasando? Y yo la miro y le digo, hasta donde sabía era un pibe normal, no sé qué onda. Ahí hablo un toque con ella y me acuerdo que... Me voy a buscar a este psicópata. Salgo del laburo, él estaba fumando un puchito en la esquina, ¿viste? Me acerco, estaba fumando un puchito re tranquilo, ¿viste? Y me digo, boludo, ¿qué haces, Juan? Y me mira, me dice, ¿qué onda, boludo? ¿Todo bien? Re tranca, ¿viste? Y yo le digo, boludo, me gritaste en la cara como un enfermo, boludo. ¿Por qué hiciste eso? Y me mira así, le da una seca al puchito, hace como... Tira el humo, hace como... Me dice, ¿para qué le hables, boludo? ¿Cómo para qué le hables? Claro, ¿hablaste? Digo, sí, ahí tenés, me dice. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo el chabón, no? El chabón se suicidó socialmente para que yo hable con ella. Por contraste, yo era Brad Pitt al lado de este enfermo. Claro, lo vi a este chabón como... Y yo estaba así. Y dijo, che, este pibe es re normal. Voy a salir con él. Es el chabón más normal que vi en mi vida. Pruébenlo, si algún día lo quieren hacer, por contraste se llama. Sirve, sí, 100% de efectividad. Empecé a transpirar bastante. Igual bien. Mi objetivo era no transpirar la panza. Y lo cumplí.
Ahí se me cayó una gotita. Pero viste cuando transpirar la panza, ves las 3 líneas del chabón, es como, está hecho mierda, pobre. Transpirar la panza es la señal que te tenés que ir del boliche, ¿no? Vas a chamullar, ¿qué onda? ¿Todo bien? Chabón, te llora la panza, anda a dormir, por favor. Quema esa remera, por favor. Qué manera de transpirar. No sabes lo que soy yo garchando en verano. Soy lo peor que existe, boludo. Mi novia tipo, che, no vayas arriba hasta julio, por favor. Parece que me estoy garchando las cataratas del Iguazú. Es un asco. Saben que yo envidio mucho a las mujeres sexualmente porque chupan vergas. ¿Qué onda mañana? Imagínate, mañana me chupo una verga. Digo, ¿sabes qué? Me va a chupar una verga. Me chupo una verga bien gorda, bien venosa, cabezona. Me la meto en la boca y digo, ¡ah! ¿Qué onda eso? ¿Más gay o no? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿No? Ahí sí, un poquito. ¿Sí o no? Sí, no, debate, está bien. Bueno. Debate, algunos sí, otros no. ¿Por qué tuve este pensamiento? ¿No? Se estarán preguntando, ¿qué onda, chabón? No, es que la otra vez tuve el cumpleaños de un amigo y no tenía regalo. Que ya fue, le chupo la verga, es gratis. Ay, feliz cumple, guacho. Gracias, boludo. No, de nada, chabón, feliz cumpleaños. ¿Cómo anda la familia? Bien, bien, bien. Es muy loco, ¿no? Pues en los 80, en los 90, ¿se acuerdan? El macho se da la mano. El macho de verdad se da la mano. Se da la mano el macho. Y se da besito como, no, ¿qué es este medio raro? ¿Qué da besito? No, la mano. Ahora, en nuestra época, en la actualidad, el hombre, nos damos la mano, nos damos un abrazo, expresamos nuestros sentimientos. Te quiero, amigo. Te amo, amigo. Te extrañé, amigo. Es lindo eso, ¿no? Claro, está buenísimo. Para mí, en 20 años va a pasar lo mismo con la chupada de verga. Como que en 20 años, si no le chupaste la verga a un amigo, son medio raros, ¿viste? Es como... Aparte es todo de favores, como, che, guacho, estoy como medio nervioso, tengo un examen mañana, guacho, te lo chupo en el baño, tranqui, vení. Che, tengo una cita mañana, boludo, estoy como tenso, guacho, acabame las tetas, no pasa nada, vení. Te vas a la cita re tranca y como, joya, hoy la pongo. Envidio mucho a las mujeres sexualmente, porque una mujer, ¿no? Cuando está por tener sexo con otra persona, viene todo joya, todo perfecto, todo fluye, están reconectadas, todo increíble, y de repente se desconcentran, la cabeza se le va por otro lado y se les seca la vagina, se deslubrica, ¿no? No sé por qué estoy haciendo esto. X en la vagina. Uy, un pelo, mirá, justo. Para seguir teniendo sexo, porque ustedes tienen ganas, pero naturalmente no pueden, para seguirla tiene mucho más fácil que nosotros los hombres. Nosotros los hombres se nos baja el chori, no hay nada que hacer, maestro. O sea, te baja el chori. Y si estás con una chica que te quiere dar una mano, habla re bien de ella, pero es medio triste. La imagen del pito flácido, viste, que está como... Se lo mete en la boca y se le cae, viste, como... Ya no es un pito, parece un amigo escabiado que se la pegó la noche. Ya no puede caminar solo el chabón, viste, como... Y una mujer para seguirla tiene más fácil, con un buen garzo ya está, es buenísimo. Es grotesco decirlo así, pero es posta, es como... Cógeme, guacho, está todo bien. ¿Te imaginas, boludo? Es como, tranqui, ¿eh? Falsa alarma, tengo Viagra en la saliva, no te preocupes. Está bueno ver las cosas positivas de cada cuerpo. ¿Quién piensan que la tiene más fácil para darle placer a la otra persona? ¿Al hombre a la mujer o la mujer al hombre? ¿Qué piensan? La mujer al hombre, porque el cuerpo del hombre, claro, es mucho más fácil que el de la mujer. La mujer es mucho más complejo. Yo creo que si el cuerpo del hombre y el de la mujer fuesen dos objetos, el de la mujer sería como la cabina del avión, ¿vieron? Viste que entras y decís, no, mirá todos estos botones, boludo. Qué bardo. Y el del hombre sería un valero. Viste que hace como tú, ya entendí cómo es, joya. Che, si se cae, tiralo para arriba nomás. La mujer es mucho más complejo, boludo. ¿Saben que yo descubrí el clítoris a los 22 años? 22 años, o sea, estuve 7 años masturbando chicas así, con toda la mano, haciendo así. ¿Te gusta? Sí. Y ella estaba como... Esta era la cara de placer de una mujer para mí. Y yo estaba como, más dedos, más placer. ¡Ah! Hasta que un día estuve con una chica y me dijo, me sacás el brazo de la concha, imbécil. Me vas a sacar un pulmón, idiota mental. Yo estaba como, ¿por qué? Si soy un genio del mundo sexual. Tranquilo, me dice. Me acuerdo que se abre los labios y me dice, tocame acá bien despacito, bien suave. Acá, me dice. Digo, ¿para qué?
tocame. Digo, bueno, hago así, así. ¡Ah! Digo, ¿qué mierda es esto, chabón? 7 años estuve. El clítoris es como la palta, boludo, la descubrí de grande. Cuando era chico no había palta, ¿viste? No sé qué onda. ¿Dónde había palta en los 90? Ni idea. Y de repente un día a los 22 me dijeron, prueba esto con oliva. Chabón, ¿estás zarpado? ¿Dónde estaba esto toda mi vida? Le fui a preguntar al verdulero. Dije, este chabón de saber. Fui y le dije, loco, ¿dónde está clítoris? ¿A dónde voy con todo esto? Para tener una vida sexual más plena hay que hablarse más, ¿no? Hablarse más, esto sí, esto no, más rápido, más despacio, comunicarse más, escucharse más. Ahí, ¿viste? A mí cuando me dicen ahí, yo hago más rápido. ¡Ahí! Y ahí es igual, no es más rápido. ¡Ahí! Hay que arrancar todo de cero. Es como ir al masajista, te está haciendo unos masajes. Ahí es el nudo, sí, perfecto. Ah, me dolió eso, sí, hay que operar ahora, no sé qué onda, perdón. ¿Sabes lo que hacía yo durante años, boludo? Cuando practicaba sexo oral, me acuerdo que hacía... Ponía la lengua dura y así... Y en mi mente era como... Tengo 2 pitos ahora, descubrí la verdad del sexo. Y lo peor de todo es el punto de vista de ella, mirando como, ¿qué quiere hacer este chabón? ¿Qué me quiere vomitar la concha? No entiendo. Hasta que un día estuve con una chica y me dijo, relajá la lengua, chabón. Y yo decía, ajá. Perfecto, y era chupar como si fuese un heladito, me dijo. Me acuerdo que yo hice... Y ella hizo, ah. Y le digo, ¿te gusta? Sí, perfecto, me dijo. Y seguí sus instrucciones. Y estuvo re bueno, re agradecí que me haya hablado. Posta, boludo, estuvo zarpado. Aparte a nosotros nadie nos enseña a chupar conchas, boludo. Y es re difícil, no hay videos, no hay tutoriales, no hay libros, nada, boludo. Enséñenle a sus hijos a chupar conchas, ¿está bien? Va a ser incómoda la charla, pero le va a servir. Yo me acuerdo la primera vez no tenía idea. Me acuerdo, miro toda la cara ahí. Como si fuese una torta de merengue, ¿viste? Y... ¿Quién come una torta de merengue así? No sé, pero... Se entendió la referencia. Che, una pregunta a las mujeres presentes. ¿Qué mujer presente tragó semen alguna vez en su vida? Ya lo sé, es re heavy la pregunta, pero confíen en mí. Por favor, no va a estar todo bien. ¿Qué mujer tragó semen al menos una vez en su vida? Levante la mano. Capaz, si estás arriba, grita tu nombre. Porque no te veo, por eso no. ¿Hay alguien? ¿No hay ni una mujer que tragó semen? ¿Sí, allá? Ahí está, ¿cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Estás levantando o te están obligando? Mira como, chabón, para. No, que sea por motus propio. Bueno, ahí está, sí, listo, perfecto. ¿Cómo era tu nombre? Florencia, vení, pasa. No, te jodiendo. Vamos a hacer una entrevista, Florencia. Estamos saliendo en Twitch para 10.000 personas. No, gracias, Florencia. Aparte, todos tragamos semen alguna vez. No, mentira. No, yo nunca tragué semen, pero una vez me acabé toda la cara, boludo. Sí. No fue a propósito, fue sin querer. Le voy a contar la historia, ya fue, estoy rejugado. Cuando yo tenía 13 años, que era mi época de más pajero, yo jugaba un juego que me pajeaba y cuando estaba por acabar frenaba. Me pajeaba cuando estaba por acabar frenaba y viste como el pito hace como... ¿Viste? Y lo hacía 4 o 5 veces y después el clímax es más fuerte. ¿Lo probaron ese juego? Veo un par de caritas como... Qué bueno que estás hablando de esto. Está buenísimo. Si no lo hicieron, háganlo, está buenísimo. Y una vuelta, yo estaba enfermo en mi casa, mis hijos se van a laburar y dije, listo, me quedo solo, voy a hacer el juego 8 horas seguidas. Y voy a tener el clímax más grande de Latinoamérica. Arranqué a la mañana, ahí como... A las 2 horas el pito está como... Chabón, me hago acabar, me vas a romper, no se usa así esto. Lo estás usando mal. Y yo sigo como... A las 8 horas digo, ahora, ¡ah! Toda la cara me acabé, el pelo. Empecé a gritar solo en mi cuarto. ¡Ah! Voy corriendo al baño y me miro al espejo. ¡Oh, no! Parecía mi pobre angelito, pero con huasca mía en la cara. Después me lavé y nada.
Todo bien, pero... A las 2 semanas me acuerdo que estaba en la escuela ahí como... Me quedaron como secuelas, ¿viste? Estaba la profe ahí como, ¿qué onda detrás? ¿Todo bien? Sí, tranqui, accidente doméstico, profe, no se preocupe. Para Florencia, una pregunta. ¿Las veces que hiciste esto o la vez que hiciste esto lo hiciste para darle placer al hombre o por placer propio? Por placer propio. Para hacer placer propio, perfecto. Pues yo tengo una hipótesis que para mí absolutamente todas las mujeres del mundo tragan semen para darle placer al hombre y no por placer propio. Acá no se cumpliría, pero yo estaba... ¿Para qué piensan? ¿Están más conmigo o con ella? ¿Qué dicen? ¿Placer propio o placer para el hombre? Para el hombre. Bueno, Florencia, está bien. Y yo, pero ojo, yo he estado con chicas que me han dicho lo mismo. Che, me encanta hacértelo, la verdad lo redisfruto. Y yo le digo, no te creo. Claro, me dice, vos me vas a decir lo que me gusta a mí, pelotudo. Y tiene un buen punto, obviamente, pero le digo, no te creo, porque cada vez que lo hacía como... Y yo no quiero que haga esa cara, boludo, yo quiero que lo tome como si fuese una Coca-Cola, ¿entienden? Claro. Yo quiero que haga como, qué huasca rica, fresca que tenés. Tenés más para mañana, si le muestro la huasca increíble, hermosa que tenés a mi familia, eso quiero que me diga. No quiero que haga, qué bueno que estuvo. Es como las chicas que dicen que le gusta hacer garganta profunda. Ah, ¿te gusta? ¿Y por qué cada vez que lo hago estás como... Y estás llorando, y no estás llorando de la emoción, boludo. Estás llorando porque le estás rompiendo la tráquea con tu poronga, chabón, claro. Y yo tengo la mente reenferma del porno porque vi porno toda mi vida. Y nada, me calienta que haya... así, porque estoy roto. Pero yo no le hago más, me da culpa. Lo hacía y ya estaba como... ¿Estás bien? Claramente no está bien, pobre piba. Es muy loco, ¿no? Porque nosotros los hombres no hay nada que hagamos sexualmente que a nosotros no nos guste, pero bueno. Hay que hacerlo porque a ella le gusta. Literalmente nada. ¿No es muy flashero eso? Imagínate, ¿tu nombre era, maestro? Santiago. Santiago. Santi, imagínate, viene tu novia mañana, te dice, Santi, quiero probar algo nuevo. Vos decís, joya, mi amor, me encanta. Se desnuda, pone un balde al lado, se echa un gar con el balde. Vos decís, la concha de la lora. Te tira una cuchara de madera y te dice, Santiago, me voy a pajear mientras comes mierda. ¿Está bien? Y vos estás como... ¿Qué? Y arranca. Mostrame los dientes, Santiago. Vos estás como... ¿Así? Sí, perfecto. Abrí la boca, Santiago, abrí la boca. Anda a lavarte, Santi, anda a lavarte, tranquilo. Te vas a lavar, ¿viste? Estás como... ¿Qué hice? ¿Qué hice, chabón? Cualquiera. Caes a tu grupo de amigos, ¿viste? Loco, los hace comer mierda, ustedes también. Y sí, Santi, hay que comer, papá, obvio. Si no, como que no la querés mucho, chabón. De una, jugátela. Sería un garrón, Santiago, ¿o no? Y sí, papá, obvio. Esta es la parte más incómoda del show, ya lo sé. Veo un par de caras como, y lo de la caca estuvo de más. Pero quédense con el punto, ¿está bien? Si pueden, salten la caca. Es difícil, pero si pueden. Pero bueno. Che, Santi, ¿te pasaba cuando eras chico que tus viejos tenían unos amigos? Y estos amigos tenían un hijo. Y te decían, che, este es tu amigo ahora, Santiago. Como que te obligaban a jugar y vos estás como, pero es un pelotudo, no me importa, juega con él. ¿Te pasó alguna vez algo parecido? No me acuerdo. No te acordás. Bueno, no pasa nada. No pasa nada de lo que pregunto acá. Pero bueno, ¿ubican la situación esa? Bueno, a mí me pasó con un chaboncito que se llamaba Francisco. No era mal pibe, posta era re buen chabón, era re buen pibe. Pero yo lo odiaba, no lo odiaba, lo envidiaba. Lo envidiaba porque el viejo era multimillonario. A mi viejo le iba bien en la vida, pero no era multimillonario y lo envidiaba. Habla mal de mí porque me podría haber puesto contento por él y su papá, porque le iba bien en la vida, pero no, era un pendejo lleno de odio y oscuridad. ¿Está bien? Esto que voy a contar pasó en Mar del Plata en el año 96. Primero de enero del 96 me llama Francisco a mi casa. Me dice, Nico, ¿querés venir a casa que papá se compró un auto nuevo? Y yo no tenía nada mejor que hacer que ir a sufrir a lo de Francisco. Voy a lo de Francisco con Eric, mi amigo del verano, nos metemos en el auto posta estaba bien, no era la gran cosa. Lo que sí tenía este auto, que era increíble, era que tenía un control remoto que cambiaba el estéreo. Parece una gilada, pero era el año 96. O sea, mi viejo tenía un pasacassette que cambiaba con un palito, así como... Este chabón cambiaba como en la tele, como pium, pium. Yo era como, hijo de puta, ¿cómo cambia? Una envidia me carcomía el alma, ¿viste? Y de repente, Francisco deja el control en la guantera y se da vuelta. Y yo en ese momento, no sé por qué, pero agarré el control y me lo guardé. Dije, no sé qué va a pasar, pero esto se queda acá. Vamos a ver a dónde me lleva la vida. Me voy de la casa de Francisco con Eric, nos vamos a la punta de la Escollera Norte en Mar del Plata. Estábamos ahí charlando, qué sé yo.
Me acordé del control y digo, che, boludo, mirá. Y Eric hace, no. ¿Le robaste el control remoto a Francisco? Y yo le digo, sí, boludo. ¿Y qué vas a hacer? Y ahí como que, viste, me quedé pensando y me levanto, voy a la punta de la escollera, miro el océano y hago... ¡Oh! El control nos vemos, yo cero remordimiento, posta que re tranca, pasó un verano joya, hermoso. Pasó el mes, ya el 31 de enero, yo ya me había olvidado del control remoto. Estaba en la playa con Eric, tomando unos mates, tranquilo ahí. Y llega la tarde y le digo, che, vamos a casa, te quedas a cenar, qué sé yo. Dale, me dice. Llegamos y estaban los hijos de Eric, los hijos de Francisco y mis viejos, los 6 parados. Medio emboscada, ¿viste? No me gustaba la situación, pero bueno. Era su verdad contra la mía, ¿viste? Yo estaba como, está todo bien, no pasa nada. Manejando la situación, ¿viste? Salta mi viejo y dice, siéntense. Yo dije, bueno, qué hostilidad. Me siento, Eric se sienta al lado mío y mi viejo nos mira a los dos y dice, ¿quién le robó el control remoto a Francisco? Y yo estoy ahí y digo, ya fue, hablo yo. Lo miro a mi viejo y le digo, papá, tengo 11 años, no tengo auto. No me sirve un control remoto, papá. Y lo miro a los ojos y le digo, aparte vos no me criaste así, papá. Ahí estuve bien porque me metí en su ego, ¿viste? Mi viejo automáticamente puso cara de, mi hijo no es ningún ladrón, es verdad. Yo no crié ladrones. Y ya estaba mi equipo posta, ¿viste? Yo ya estaba como, perfecto, el plan viene a la perfección. Y en eso miro al costado y Eric de la nada empieza a respirar rápido, ¿viste? Empieza a hacer como... Yo lo miro y le digo, ¿estás bien, boludo? Me mira. Y ahí se quiebra, hace... La vieja le dice, ¿qué pasa, Eric? Hace... ¿Qué pasa? Mi amor hace... ¡Fue Nico! Dice. Y yo digo, no, chabón. ¿Por qué sos tan frágil, Eric? Eran 2 minutos más y estábamos afuera, chabón. Una bronca, los hijos se lo llevan, se van ahí, los hijos de Francisco me miran, viste, re enojados, y el viejo me dice, ¿el control? Y yo le digo, lo tiré al océano, viste. Está en África con suerte, viste. Y se van re calientes, el viejo ya diciendo, listo, perdí ese control, no hay chances. Y mis viejos se quedaron mirándome re triste, viste, estaban los dos ahí mirándome como... Y se van a dormir, y yo me quedé como, qué intenso todo. Y me voy a dormir. Dije, mañana será otro día, me levanto a las 6 de la mañana, mis viejos estaban de vacaciones, ellos siempre, en esa época se levantaban tipo 10, dije, listo, enfrento a mis viejos más adelante, salgo del cuarto, paso por el comedor y estaba mi vieja tomando un café. Estaba como, con el cafecito, yo estoy ahí como, ¿qué hace? ¿Despierta hasta ahora cualquiera? Y digo, no sé, paso rápido, viste, como, buen día, viste, como... Mi vieja deja el café y me dice, buen día para vos, me dice, y yo como, ay Dios. La miro y yo fue. La miro y le digo, ¿qué onda, Mata? ¿Todo bien? Y me mira y me dice, ¿sabés que ayer nos decepcionaste como hijo? ¿Sabés que ayer destrozaste esta familia, Nicolás? Yo viste, le digo, bueno, mamá, perdón, mamá. Le digo. Me dice, perdón, nada, ladroncito, me dice. Ahí me destruyó, me acuerdo, me largué a llorar enfrente de ella y me fui a la playa a llorar. Estaba en la playa llorando, zarpado posta, con sentimientos re feos de onda, loco, destrocé a mi familia. Mi familia nunca más va a confiar en mí. Y posta, esto del control remoto fue algo que a mí me marcó de por vida, zarpado, como que me condicionó para una bocha de cosas. Siempre tuve eso acá, ¿viste? Ese sentimiento choto. Y hace 2 años, 20 años después de lo sucedido con el control remoto, voy con mis hermanos a Mar del Plata. Pasamos el fin de semana, todo perfecto, mis hijos siguen viviendo allá. Llega el domingo, mi viejo hace un asado. Hace un asado mi viejo, estamos por comer en familia y de repente, no sé bien qué pasa, estamos justo a punto de comer o se cae un plato, se cae un vaso, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero pasa eso y se me viene el pensamiento y el recuerdo del control remoto. Hago así y digo, wow. Me rescaté en ese momento que en 20 años nunca hablamos del control remoto. Nunca supe cómo lo vivieron ellos, nunca lo charlamos, nunca supe cómo vivieron la experiencia. Fue algo que a mí me marcó de por vida, o sea, me condicionó bocha, me retraumó y dije, pará, boludo, ya fue, le pregunto, 20 años después calculo que la herida ya sanó.
Y lo miro a mi viejo, le digo, che, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me mira así, me dice, estaba por comer, ¿viste? ¿Qué onda, Nico? ¿Todo bien? Y le digo, ¿te acuerdas cuando le robé el control remoto a Francisco? Y me mira y me dice, ¡qué bien que estuviste! Rosario. Muchas gracias, loco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, loco. Gracias arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chau.